Johnny, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A todos, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos, a ver en qué podemos ayudar. Contanos un poco, vos sos docente de la Facu, ¿a qué te dedicas? Más o menos para... Sí, bueno, sí, docente en la Facu, en 2 cátedras, en realidad en 3 cátedras. Y también hasta este año como director del curso de nivelación. Y también el posgrado, estamos con el posgrado en diseño de muebles, con el DIMU, que a partir de este año es carrera de especialización. Y bueno, eso, y también obviamente llevando adelante mi estudio, laburando, como todos, sí. Bien. Johnny Gallardo, ¿no? Porque no dije... sí. La misma aclaración. Bien, claro. Profe, un excelente profe de nuestra Facu, de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, y gracias. Una de las materias que estudiamos en la facultad es equipamiento, que es una materia que ya se ve entrado ya 5º año, ya hemos transcurrido como estudiantes de arquitectura, quizá para los que nos escuchan y no fueron a la Facu, o sí, es una materia que, bueno, más o menos tiene algo que ver con los muebles. No sé, ¿qué sería equipamiento, Johnny? Sí, bueno, no está mal la descripción que hace. Lo primero es decir que la Facultad de Arquitectura de Córdoba es la única de las 12 facultades de las arquitecturas de universidades nacionales que tiene la asignatura de equipamiento, lo mismo que paisaje. Entonces son como cuestiones muy específicas del diseño, y eso de alguna manera la posiciona a la facultad y nos posiciona a nosotros decididamente bien en cuanto a la especificidad, ¿no? O sea, cuestiones específicas que de alguna manera incorporan conocimientos específicos, incorporan los alumnos, que en definitiva es lo que luego tiene que servir a la hora de salir a la calle a trabajar, que esa es un poco la idea. Y bueno, equipamiento viene justamente a trabajar en una escala mucho más familiar, mucho más amable, digamos, es como la contracara del urbanismo, que trabaja en escalas de 1 en 2000, 1 en 1000 o 1 en 500. En equipamiento trabajamos en escalas mucho más próximas a la mano, digamos, 1 en 50, 1 en 20, 1 en 10, 1 en 1, a veces escala de reducción 2 en 1, y escalas de ampliación. Y bueno, sí, básicamente trabaja en eso, es decir, en el equipamiento, en los objetos que hacen posible de alguna forma la vida dentro del otro objeto macro, que es el objeto arquitectónico. Es un objeto dentro de un objeto, más o menos. Y más o menos así viene la cosa. Sí, así es. En definitiva, digamos, los arquitectos hacemos como cajas adentro de cajas, ¿no? Es decir, hacemos ciudades adentro de territorios, manzanas adentro de ciudades, casas adentro de manzanas, y en definitiva también terminamos diseñando equipos adentro de las casas o de las viviendas, o de cualquier hábitat, porque en realidad son necesarios para cualquier tipo de hábitat. Sí, bueno, en eso andamos. Bien, y a veces pensando, porque nos interesaba, ¿no?, como tema, el equipamiento, una mirada desde lo público. ¿Cómo interactúa, no sé, hablo de equipamiento, un banco sería equipamiento? O depende, bueno, urbanismo como que se califica de otra manera, pero si yo pienso en un banco, ¿cómo trabaja en el espacio público el equipamiento? Claro, bueno, sí, en realidad cualquier objeto, una piedra puesta en una plaza, bien, termina siendo un equipamiento porque la uso para sentarme, ¿no? Un poco también tiene que ver con estas, de alguna manera, diluidas o diluidos límites que se están dando en este momento en el paradigma actual, en donde las cosas no son tan absolutamente taxativas o determinantes como en otra época. Entonces, bueno, cualquier objeto puesto que de alguna manera sirve para sentarme, para recostarme, para trabajar, para comer, para realizar actividades propias del hombre, de alguna manera terminan siendo un equipamiento. En definitiva, tiene que ver con aquello que de alguna manera hace posible la vida dentro de los espacios, sea público, privado, abierto, cerrado. Me hiciste acordar de un ejemplo que me dio una vez un profesor también en la Facu, que yo no entendía. Me dice, 4 palos en un espacio abierto pueden formar un espacio, ¿no? 4 postes. Sí. Y yo no entendía, digo, ¿qué me está diciendo? Y claro, bueno, esto también de la piedra tiene que ver con eso. Quizás sería más antrópico, más una cosa más natural, que se presta la misma función que puede ser un banco, que puede tener diseño. Y ¿cómo es el espacio que uno ocupa? Hay unas medidas, ¿no? Hay toda una relación ergonométrica. Sí, pero
Por eso, como te digo, hoy todo eso está permanentemente puesto en crisis. O sea, Bien. existen libros, ustedes han pasado por la facu, existen libros bastante espesos en cuanto a que están absolutamente medidas todas las actividades del hombre. Pero hoy sabemos que esas cuestiones que estaban como muy determinadas, es decir, un lugar para comer, un lugar Bien. para sentarse, un lugar para dormir, para acostarse, etcétera, etcétera, hoy a partir de la tecnología que nos atraviesan han ido mutando y nos pasa todo el tiempo que o trabajás en la cama o comés en el living o te reunís en la cocina o en el baño. Entonces hay una necesidad de ir mutando esos equipos y ir adaptándolo a las nuevas formas de vida, a los nuevos tipos de familia también. Como la arquitectura, ¿no? que necesita ser flexible y adaptarse. Pero sí, definir equipo, definir muebles es difícil. O sea, si yo les preguntara a cada uno de ustedes... No, sí, estaría en un problema. No, pero es una cosa cotidiana. O sea, ¿qué es un mueble? Seguramente cada uno me va a decir algo y automáticamente se puede refutar esa definición. Bien. Lo que sí está claro entonces es que el mueble nos ayuda o nos termina, digamos, de definir la función. Totalmente, ¿No es claro. cierto? Porque hace rato vos hacías mención de las diferentes aproximaciones de escala, ¿no? Sí, sí. En relación al urbanismo, en la región, la ciudad, las manzanas, la casa, la habitación. Y dentro de la habitación, un mueble que nos permite, que nos va definiendo, digamos, la función que va a tener esa habitación. Totalmente. Es como la cereza de la torta, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, en realidad, más que la cereza, yo diría que termina siendo uno de los ingredientes, ¿no? Porque hablar de valor agregado en diseño o algo agregado, de alguna manera, digamos, es como algo que viene a decorar o a terminar. Pero en este caso, un equipamiento pensado para un objeto arquitectónico sería parte de los ingredientes de la torta, no algo agregado. Claro. Sí, luego ese objeto arquitectónico o esa caja contenedora puede mutar y puede cambiar. Recién hablábamos del ejemplo en esta misma habitación donde estamos. Si cambiásemos los muebles, los equipos, se puede transformar en un dormitorio o en un living, o quizás si le incorporo los artefactos correspondientes en un baño, ¿no? Entonces, en definitiva, hay una línea de pensamiento que dice que la arquitectura de por sí es indeterminada. Así, yo construyo y mucho más, por ejemplo, para del movimiento moderno para adelante, ¿no? Entonces, yo construyo objetos arquitectónicos, sí pensados en una tipología determinada, pero luego ese objeto arquitectónico necesita ser significado y habilitado. O sea, sin el equipo no lo puedo habitar. Sin los muebles no me puedo apropiar de ese lugar, no lo puedo tomar, no lo puedo asir y no puedo desarrollar las actividades, ¿no? Perdón, pero digamos, el hombre se relaciona inclusive corporalmente con los muebles y con los objetos. Es muy difícil abrazarse o acariciar a la arquitectura, al objeto arquitectónico. En Hay cambio, que ser muy, muy grande, ¿no? Sí, o estar o venir a ciertas horas de la noche, sí, con alguna copa de más, que por ahí puede pasar que te abrace a una columna. Pero generalmente la relación mucho más humana, ¿no? se da con los muebles. Eso pasa siempre. Y en este hacer, Johnny, ¿compartís vos el espacio, compartís la profesión, digamos, con gente con diseñadores industriales, por ejemplo, o es algo que compete básicamente más a los arquitectos? No, es una zona gris, digamos, del diseño, en donde, primero que, o sea, a no ser cuestiones como muy específicas, en donde intervienen algunos aspectos muy técnicos, por ejemplo, nunca me atrevería yo a diseñar un instrumental quirúrgico, por decir algo, o mecánicas muy complejas. Luego, digamos, las variables propias del diseño pueden atravesar a una disciplina o a otra y en algún punto se tocan. Específicamente en el diseño de mobiliario aparece esa cuestión como absolutamente clara. Nosotros en el posgrado tenemos arquitectos, diseñadores industriales o diseñadores gráficos que también llegan, u otros tipos de diseñadores de interiores, diseñadores de indumentaria. Y es como una zona gris en donde perfectamente pueden operar y pueden trabajar arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos. Bueno, los grandes maestros de la arquitectura han diseñado muebles,
Y para mí por ejemplo, él no se cansaba de decir que era tan difícil diseñar una silla como diseñar un edificio, ¿no? Entonces, y me consta que es así. Sin duda. Sí. Bueno, volviendo a esto del equipamiento, en un momento que antes de empezar el programa nos comentabas algo que está haciendo la cátedra que me parecía muy interesante, que tiene que ver con el hábitat. ¿Cómo sería más o menos? Sí, bueno, en realidad nosotros tenemos una nueva propuesta en la cátedra de equipamiento, la cátedra B de equipamiento. Trabajamos con 3 ejercicios en realidad a lo largo del año. El primero es la resolución de un espacio institucional, de una biblioteca. Y luego hacemos un ejercicio corto, que es un workshop que trabajamos durante 5 días, en donde rediseñamos el equipamiento de un clásico de la arquitectura. Justamente hace un par de años trabajamos en la casa sobre el arroyo de Amancio Williams, en donde rediseñamos todo el mueble central. Bueno, esto por ahí es un poco específico para los que conocen la casa, pero bueno, esa es una obra icónica del movimiento moderno arquitectónico. Yo me animo a decir mundial. Latinoamericano. Sí. Me tiro latinoamericano, pero me animo sí. porque la lectura que hace del lugar es increíble. Es increíble. Y podemos comentar un poco cómo es la obra, qué la caracteriza, porque seguramente hay gente que la tiene identificada, pero quizás no por el nombre del arquitecto, ¿no? Y bueno, sí, en realidad es volviendo al concepto de cajas, en realidad es una caja que está inserta en un contexto, si bien está en Mar del Plata, bastante alejada de la costa, por supuesto, pero está insertada en un contexto bastante, digamos, en un predio que es muy amplio, que tiene muchos árboles, está atravesado por un pequeño arroyo, y ese arroyo, por supuesto, en el momento que se decide la construcción, en determinado momento del año crecía, y la casa se resuelve básicamente con un arco que hace las veces de puente, y la caja está luego puesta sobre ese puente, resuelto maravillosamente según, bueno, los Williams eran por supuesto una familia muy acaudalada. Pero el padre era músico. Sí, por supuesto. Inclusive música la casa clásica de la hostia. Sí, por supuesto. Gran parte de los temas folclóricos clásicos del acervo cultural argentino están compuestos por el padre de Amancio. Inclusive la casa está pensada para sus padres, y en uno de los extremos está colocado o está diseñado el estudio donde estaba el piano que el padre practicaba allá. Bueno, la casa tiene muchísimas lecciones para cualquier estudiante de arquitectura, desde al resolver la escalera de ingreso en un arco, los escalones no son absolutamente todos iguales, sino que se va respetando la proporción de altura y de huella y de contrahuella, pero el acceso se hace absolutamente amigable, fácil de recorrer, llegás a la casa como si fuese que venís caminando de manera natural, y naturalmente vas subiendo esos escalones y vas llegando, ¿no? Y la casa se resuelve exactamente de esa manera, o sea, es un puente. Inclusive cuentan, no me consta que sea cierto, pero cuentan que cuando el arroyo venía desbordado, los Williams permitían a que la gente del lugar utilizara la casa para cruzar de un lado al otro del arroyo. Y bueno, y la casa es una caja que tiene, en todo su perímetro tiene una ventana corrida, aquellos, de alguna manera, los 5 puntos un poco. Los 5 puntos de la arquitectura le Corbusiana. Y todo el espacio está ordenado por un solo mueble, un equipo que atraviesa longitudinalmente toda la casa, la parte en dos. Ese equipo es equipo y es también tabique, es divisorio, es espacio técnico, es placar, es mueble, es paredes, puertas, es todo. Y bueno, justamente nosotros lo que hacemos es siempre por ahí meternos con estas obras, con estos clásicos, desafiarlos y proponer y hacer que los chicos propongan en un ejercicio proyectual cómo sería esa casa. Pensemos que esa casa está construida en 1945. Vanguardia pura. Totalmente. ¿Qué necesitaría alguien para vivir en esa casa hoy, ¿no? O sea, sin faltarle el respeto, por supuesto, a un clásico de la arquitectura, pero bueno, meternos en esta cuestión en donde los nuevos modos de habitar, los nuevos tipos de familias, si bien ese tipo de obras
en definitiva son perfectas, no necesita que nadie las modifique ni bueno, nada. Pero como bueno, ejercicio... sí, eso es lo que buscamos, justamente. Y este año vamos a hacer lo mismo, pero con la Casa Vilamajó en Montevideo, que bueno, por supuesto otro clásico de la arquitectura contemporánea moderna en la segunda mitad del siglo pasado latinoamericana. Sí. Tuve también la hermosa posibilidad de conocerlo. Una casa es distinto, sería sí, es una casa distinta de lo que estábamos hablando recién. Sí, pero previamente a eso te estábamos preguntando de lo del hábitat y terminamos cierto, con Amancio perdón, y quedamos. Está bien. No, les comentaba ese segundo ejercicio, y el tercer ejercicio, el definitivo, es justamente lo que nosotros llamamos un mueble habitable, que intenta de alguna manera repensar la forma justamente de habitar dentro de los espacios domésticos, ¿no? Entonces, si bien hablamos de una arquitectura, bueno, hoy se habla mucho de una arquitectura líquida, en donde se diluyen los límites y demás. Bueno, nosotros creemos que se podría repensar estos muebles, estos habitáculos, estos lugares, rediseñando, repensando y viendo de qué manera podemos acceder a otro tipo de elementos, de objetos, que no son aquellos que nos vienen ya previamente dados desde hace 50 o 100 años, donde la mesa tiene una altura estándar, las medidas tienen una medida estándar, el sentarse tiene una medida estándar, y bueno, podría ser repensado de otra manera. Ese límite entre la arquitectura y los objetos, los equipos, pueden ser repensados, revisitados y rediseñados también, ¿no? Hay como cierta, no sé, corregime, Johnny, pero hay como una estética muy vintage, o estoy confundido. Yo veo una reminiscencia en los muebles contemporáneos, que es como que van repasando la historia, o no, o es... Sí, yo más que vintage hay como una idea más de un diseño finlandés. Bien. Esa forma de trabajar la madera y demás, que es muy propia, muy característica del diseño finlandés, que obviamente tuvo su eclosión y tuvo su momento de esplendor en los años 60. Si vemos las publicidades gráficas y demás, se puede ver ahí. Muy próximo al Steve Life americano. Y obviamente al revisitar esos diseños es como revisitar algo de esa época, ¿no? Hay como una mirada vintage, si se quiere, ahí, pero por supuesto adaptado a los nuevos materiales. Por eso aparece esta cuestión, lo que antes se resolvía en madera y lacados y demás, bueno, ahora aparecen combinaciones de madera, pero con placas melamínicas, placas laqueadas, MDF y otras alternativas de materiales que hacen quizás que se acomoden un poco los precios de los objetos. Recién nos comentabas, no sé, contanos un poco qué estás haciendo ahora en el posgrado, ¿de qué se trata? Bueno, sí, en realidad el DIMU, que es el posgrado en diseño de muebles, es un proyecto que nació hace unos 10 años, un poquito más, en el seno de la Cámara de la Madera de Córdoba, que bueno, es la asociación que agrupa todo lo que es fabricantes, aserraderos, comerciantes y demás. Ahí, bueno, en asociación con ADEC, que es la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, se realizaron una serie de actividades y de proyectos para impulsar algunos sectores industriales, y el mueble fue uno de esos. Y justamente el diseño de muebles como digamos un factor esencial para el crecimiento del sector, ¿no? Porque Córdoba tiene de alguna manera muy buenas escuelas, muy buenas universidades, y tiene muchos recursos humanos en relación al diseño, pero la industria en sí, tanto lo que fabrica y demás, está muy lejos en cuanto a volumen de producción y cantidad de metros cúbicos de Santa Fe, que es la segunda, que a su vez está muy lejos de la primera, que es Buenos Aires. Entonces, bueno, un poco ahí la idea de la Cámara y de las empresas que estaban ahí en ese momento era justamente apostar por el diseño, que de alguna manera permitía competir desde otro lugar y no por precio o por volumen
con esos mercados, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí surgen algunas alianzas con la universidad, con la facultad, y ahí surge el DIMU, el posgrado de diseño de muebles, que hasta este año fue curso de posgrado. Ustedes saben, las carreras de posgrados se dividen en doctorado, maestrías y especializaciones. Esos son los tres tipos de carreras de posgrado que existen, depende de la cantidad de horas cada uno. DIMU era un curso simplemente porque llegamos a 125 horas y bueno, a partir de este año, con aprobación de CONEAU, se transforma en carrera de especialización, que es la segunda que existe en el país y una de las pocas en Latinoamérica. No hay muchas. Y bueno, con 360 horas, aumentando por supuesto la cantidad de docentes y demás, viene un poco a responder a esa demanda que es permanente de los jóvenes diseñadores y arquitectos que bueno, terminan el cursado con un título. Pero justamente a partir de esta formación universal que tenemos en nuestras facultades, que es muy valorado en todos los medios y demás, nos falta por ahí especificidad para trabajar en algunos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cursos y las carreras vienen justamente a salvar esa diferencia que puede existir con el mercado real, digamos, con la calle. Bien, y yo, mientras te escuchaba, no sé, me imaginaba más de curioso, ¿no? Sí. Y quería ir más a la cocina del objeto. Cuando, no sé, en tu estudio, contanos un poco cómo es esto. No sé, trabajan con maquetas, te estoy sacando de lo... Sí. Pero me empecé a imaginar, digo, bueno, estamos hablando de muebles, bueno, ¿cómo uno piensa, lo diseña más allá de las medidas que ya, por lo visto, esto hemos hablado, pero está cambiando? Pero ¿cómo es la cocina de ese mueble, de ese objeto? Y bueno, sí, por ahí lo que tiene de bueno laburar con muebles o con un objeto es, por ahí a diferencia de la arquitectura, es que es algo que en poco tiempo lo podés ver materializado, ¿no? Y ese es el primer, digamos, la primera cosa fuerte que te pasa cuando empezás a diseñar muebles, que algo que vos imaginaste, que lo pasaste al papel y luego hiciste una maquetita, pero automáticamente con pocos recursos y de manera muy rápida ya lo ves materializado y lo ves algo real, concreto, ¿no? Que por ahí con la arquitectura es bastante diferente, ¿no? Todos hemos sido aprendices y todos hemos salido de la facultad y hasta que vemos algo absolutamente materializado, hecho por nosotros mismos, pasa un tiempo sí, no, y la emoción es muy grande. Pero eso que decís, claro, no, sin duda, y el dibujo, ¿no? Porque uno quizá una casa una caja, volvemos a la caja, ver esa caja dibujada en el terreno, ¿no? Esa es muy interesante, ¿no? Sí, y bueno, pero es muy fuerte, claro. Sí, y esto, pero entonces, pero ahí entonces hay un juego, te permite poder, porque la maqueta uno en uno te da esa comodidad de poder corregir, que uno en obra quizá lo puede hacer, pero de otra manera. No, claro. Sí, bueno, a ver, en diseño de muebles vos tenés lo que se denomina el prototipo, ¿no? Que es justamente... Hay una cuestión que es una maqueta, que la maqueta por ahí imita ciertas cuestiones. Vos podés hacer una maqueta en escala en uno, pero a lo mejor la podés hacer de polifán o algún material que imite al real. Pero después tenés el prototipo, que el prototipo es el objeto, el número uno de una serie, o justamente el prototipo, que sirve para verificar algunas cuestiones, ¿no? Específicamente técnicas, materiales, constructivas y demás. Eso se hace uno en uno y realmente, bueno, si todo sale bien es un milagro que el prototipo ya sea el producto definitivo. Bueno, Ricardo Blanco, que es un referente del diseño, un arquitecto que, bueno, ha ayudado a crear la carrera de arquitectura de diseño industrial acá en Córdoba, fundador de la carrera de diseño industrial en Buenos Aires, en la UBA y demás. Ricardo Blanco dice que mínimamente ningún objeto, ningún producto sale al mercado antes de por lo menos hacer 3 prototipos, ¿no? O sea, vos necesitas hacer un prototipo, verificar, corregir sobre ese, hacer otro y hacer otro. Pero también Ricardo Blanco dice que si tenés que hacer más de 5 prototipos, tiralo y empezó un diseño nuevo porque algo está fallando. Hay algo claro, nunca. Sí. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Es lo mismo, es lo que decía antes, lo que comenta Mies, de lo difícil que es tanto diseñar un edificio como diseñar una silla. Mies también decía que Dios está en los detalles, y justamente en los detalles está, pero después alguien vino y dijo, y el diablo también. Entonces, ahí lo complicó todo. Claro. Bien, bueno,
Aprovechamos también para que si pueden buscar, Johnny Gallardo tiene unos muebles muy lindos, muy interesantes, hay cosas publicadas, nosotros hemos compartido en plataforma. No, en serio, pues me hacía así, no, bueno. Momento de la humildad, por eso. No, está bien. También docente de nuestra universidad, te agradecemos, Johnny, muchísimo, que sé que te viniste de Córdoba, estabas dando clases, de haber compartido no sé, espero que haya estado cómodo. Sí, ¿ya pasó? ¿Ya terminó? No. Porque estuvo buenísimo.